el Fondo Monetario Internacional. Y eso no es... La crisis del año 99 se dieron por algunos motivos. Uno de ellos, el de enorme déficit fiscal que hubo que sufrir el país porque los precios del petróleo cayeron y el Ecuador siempre ha solventado su presupuesto con las ventas del petróleo. Entonces, en el momento en que los precios del petróleo caen, no tenía el Ecuador con qué solventar el presupuesto. Y una de las, como tenía moneda propia, es decir, el Sucre en ese tiempo, el Banco Central empezó a emitir sucres. Tenía la fábrica de billeticos, sucres. Entonces, no tenía que pedir permiso a nadie. No tenía que pedir permiso a nadie. Entonces, empezó a emitir el Banco Central sucres y a sacar en circulación. Eso produjo una tremenda inflación, es decir, un tremendo aumento en el costo de la vida, porque a medida que pasaba el tiempo, el costo de la vida iba aumentando. Tanto así que llegó a una inflación más o menos de un 54-60% al año, que es bastantísimo, es bastantísimo. Es decir, los bienes de consumo subieron en esa proporción. Entonces, en ese momento, los bancos que se vieron impactados también por eso, además del público que se vio más impactado, empezaron a dar créditos, daban créditos en sucres. Y después los que recibían esos créditos quedaban en mora porque los costos eran altísimos, los costos de los créditos eran altísimos. Yo personalmente llegué a pagar hasta el 140%, que es una barbaridad, es una barbaridad. Entonces ninguna economía aguantaba. Y los bancos, por ese motivo, empezaron a quebrar. Ya no tenían sucres. Entonces empezaron y en ese momento también la gente que tenía recursos sucres empezaron a comprar dólares. Empezaron a refugiarse en el dólar, a demandar dólares. Y el país no tenía dólares, porque primero que no, los dólares, ¿cómo se consiguen los dólares? Se consiguen mediante las exportaciones. Si el país dejó de exportar petróleo, que es lo fundamental, pues ya no tenía dólares. Y por otro lado también el país se vio afectado en ese momento al problema de la deuda externa, que ha sido uno de los grandes problemas del país. La deuda externa creció enormemente. Entonces no tuvo el país recursos para poder pagar a los acreedores extranjeros y quedó en mora. Lo cierto es que muchos bancos nacionales quebraron. Tienes, por ejemplo, el caso del Banco del Progreso. Quebraron el Banco de la Previsora, el Popular, lo que era la Caja de Crédito Antigua, quebró, todos quebraron, ¿no? Entonces, el gobierno en cierto modo se hizo cargo de las deudas porque había como personas, clientes de los bancos, que tenían derecho a cobrar lo que habían depositado, lo que tenían depositados ahí. El Filambanco, el caso más típico fue el Progreso y el Filambanco, que no pagaron a los cuentacorrientistas, a los cuentaborristas. Entonces, se hizo realmente una hecatombe. Y la única manera, como ya la gente empezó a comprar dólares, a refugiarse en el dólar, la única tabla de salvación que dio el presidente Maguad es la dolarización. Entonces dolarizó. Y la gente, yo no sé si está bien o está mal la dolarización. Es decir, ya nos acostumbramos a la dolarización. Aparentemente está bien, pero tiene un problema la dolarización, un problema muy fundamental, que no podemos competir. ¿De dónde sacan los dólares del Ecuador para vivir? Allá Estados Unidos. Los dólares saca de lo que vende, ¿no? Lo que vende así mismo el petróleo. Han habido momentos en que de la bonanza petrolera. En el caso de Correa, por ejemplo, hubo bonanza petrolera, recibió dólares, bastantes dólares, ¿no? Entonces, pero los bancos en ese momento, pues, ¿cómo te digo? No tenían dólares. Entonces se hace la dolarización, se promueve la dolarización y todo el mundo empieza a manejar sus economías en dólares, ¿no? La dolarización tenía que fijarse un precio de cambio. Antes de la dolarización, el dólar había subido terriblemente. Imagínate que llegó normalmente, de lo que yo me acuerdo,
el dólar estaba, en cuanto al sucre, estaba al 25 sucres por dólar. Más o menos 20, 25 sucres por dólar, ¿no? Pero después, a medida que siguió la crisis, el dólar se puso a 10.000 sucres por dólar y más. Entonces el Banco Central, que es el gobierno de Magua, que es lo que dice, bueno, aquí vamos a fijar un tipo de cambio. Y el tipo de cambio va a ser 25.000 sucres por dólar, ¿ya? Es decir, si yo tenía 25.000 sucres, el banco me daba $1, nada más que $1, ¿no? Eso fue beneficioso para mucha gente que tenía créditos en sucres, pero para otros no. ¿Cuál era uno de los principales obstáculos de la dolarización? Que como no tiene moneda propia, el Ecuador en ese momento ya no tenía moneda propia, y el Ecuador vive de los dólares, porque aquí el Ecuador no produce dólares. Los únicos que producen dólares, que imprimen dólares, son los gringos, con la Reserva Federal, la banca, en fin, la Reserva Federal, son los que imprimen dólares y sacan eso afuera, ¿no? Entonces, ¿de dónde teníamos que tener dólares? De la Reserva Federal, de lo que circulaba en el mundo, vendiendo petróleo, vendiendo camarones, vendiendo todo lo que se venía acá. Venía acá los dólares. Entonces, teníamos un problema, que nosotros no podíamos competir muy bien con otros países que tenían esa misma economía. Por ejemplo, con Colombia, las flores. En Colombia se producen muchas flores, aquí también. Entonces, pero las flores, como Colombia no hace dolarización, sino se vendía en pesos, ¿no? El Ecuador ya vendió en dólares, ¿no? Entonces Colombia podía vender barato, lo que no pasaba con el Ecuador. Cada vez que los gobiernos tienen problemas, devalúan la moneda, ¿no? Pero nosotros no podemos devaluar el dólar porque no es nuestro, ¿no es cierto? Antes sí lo. Es decir, la dolarización yo creo que funciona, y más que todo nos acostumbramos a la dolarización. Y la inflación, es decir, el costo de la vida, pues ha aumentado normalmente, digamos, en tasas más o menos aceptables, ¿no? Eso es lo que te puedo decir de la dolarización. Obviamente que hay muchos más intríngulis ahí. Hay muchísimos intereses ahí dentro de la dolarización. No, ahí se hicieron millonarios hartísima gente. Mucha plata. Especialmente también los bancos. Entre los se le acusa al actual presidente, ¿no? De que se hizo muy rico porque simplemente compró papeles, compró las deudas que tenían. Si tú, por ejemplo, tenías sucres en un banco, el banco te decía, ahora como estamos dolarizados, le voy a dar dólares, pero tome este papelito y cóbreme después de 5 años. Pero necesitabas, ahorita eso fue el caso de casi la mayor parte. Toma este papelito. Entonces ese papelito tú tenías que vender en el mercado. Y ese papelito, se dice, ¿no? Que el señor Lazo, por ejemplo, oficinas, compañías del señor Lazo, compraban al 40 y al 50%. Imagínate, un papelito que valía $1,000 le pagaba $400 y tú le vendías porque no tenías necesidad ahorita. Y no esperabas hasta después para cobrar. Entonces el señor Lazo, que si bien es cierto no asomaba en ese momento como un artífice, como el que firmaba el asunto de la dolarización, pero fue consejero. Fue consejero para que se haga todo eso. Parece que promulgaron una ley para que esos papelitos compra a alguien, se vende en el mercado, soluciona su problema momentáneo perdiendo plata, y el señor que compró ese papelito iba a la Corporación Financiera Nacional, y la Corporación Financiera Nacional le compraba en 2 días al 100%. Imagínate tú esa ganancia terrible que se hacía. Eso ya es materia de eso se puede discutir, se puede conversar. En definitiva, la dolarización yo creo que sí funcionó en cierto modo. En otros aspectos es perjudicial. Es lo que te puedo decir así a grosso modo de un profano, de un ¿cómo te digo? De un ciudadano común y corriente. Siempre existirá un pendejo que los quiera retuitear. El caso Elizabeth Cabezas fue otra mierda en el pastel, pero con tanto sinvergüenza. Los efectos sociales que produjo la dolarización
fue la pauperización de mucha gente, que no pudo, que con los bancos quebrados, no pudo recibir sus dólares, sus sucres que había como es confiado a esos bancos. Y hubo una debacle total en muchísima gente. Se volvieron pobres, es decir, los ahorros que tuvieron se perdieron. Muchos bancos no los devolvieron. Y en fin, fue un debacle. Tanto es así. Para todo el mundo. Para todo el mundo, claro. Tanto es así que se empieza a producir un fenómeno terrible, la migración de gente a España, a Estados Unidos, a Italia. En Estados Unidos, como es en España, tenemos como 400.000. Se habla de que son 3 millones de gentes ecuatorianas que salieron por motivo de la dolarización. Porque aquí se sintieron pobres, bajaron totalmente, se empobreció la gente y no hubo trabajo. Tuvo que salir a Europa y a Estados Unidos a buscar trabajo. Ese fue el peor fenómeno. Ese fue el peor fenómeno y la peor consecuencia que produjo la dolarización. Eso fue grave, gravísimo. Hasta ahora se padece eso, porque mira cuántos ecuatorianos hay allá, ¿no? Que han sufrido muchísimo. No, sobre la dolarización y los efectos se puede hablar. Horrores y horroridades, ¿no? De lado y lado. Hay unos que defienden así a capa y espada la dolarización. Otros que tratamos de ser objetivos y vemos esto, por ejemplo, el problema gravísimo de la pauperización, del empobrecimiento de la gente. Y por consiguiente, si se empobrece, otros se enriquecen. Ese es un hecho. Eso. Se refiere a la gente. Similitud, obviamente que las similitudes, es decir, se puede decir que hay una similitud en los efectos, ¿no? En los efectos en la emigración y en los efectos de pobreza, de pauperización también que produjo el COVID, ¿no? Tú ves que la gente dejó de trabajar por la prohibición, por las medidas de confinamiento y todo eso, ¿no? Entonces dejó de trabajar y se empobreció la gente. En ese sentido hay la similitud, ¿no? En otros sentidos no sé qué se puedan parecer, ¿no? Pero en los efectos finales es prácticamente lo mismo, ¿no? La tremenda pauperización, el tremendo, como te digo, destrucción del trabajo que se dio en determinados gobiernos. Y mira, como el gobierno, nadie puede negar que en el gobierno del señor Correa hubo mucho trabajo. Hubo trabajo. ¿Por qué hubo trabajo? Consideremos muchas causas, pero hubo trabajo. Después viene un gobierno como el señor Moreno, después este señor Lazo, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? La similitud es de eso. Los efectos son parecidos. Creo yo, ¿no? Así es la cosa, la una por la enfermedad económica y la otra por el virus, ¿no? Que parece que este señor pues lo está haciendo bien en cuanto al combate a la pandemia, ¿no? Sí, yo creo que lo está haciendo bien. La fiscal de Estado como Diana Salazar, basta sacar 10 sobre 20 y empezar a procesar. Señora María Paula Romo, qué lindo es vacacionar, con el dinero de la gente no la está pasando mal. No se preocupe, lucharemos contra la inseguridad mientras usted